¿Qué tal, mis hermanos de verdad y vida? Es un gusto poder nuevamente compartir con ustedes el estudio y pues bueno, me gustaría comenzar sin mucho preámbulo, solamente comentarles que ya estamos en el capítulo 2 y bueno, estamos a mitad del libro, aunque creo que de aquí en adelante vamos a ir un poquito más rápido por los pasajes, por las implicaciones que tiene el pasaje, creo que son más fáciles de ver. Ahora, el día de hoy, sin embargo, hay un pasaje muy importante que estudiar, que es el versículo 4. El versículo 4 sirve de fundamento para cartas muy importantes del Nuevo Testamento. Inclusive, algunos estudiosos dicen que el libro de Habacuc fundamenta a los libros más pesados doctrinalmente hablando del Nuevo Testamento, Romanos, Gálatas y Hebreos. Así que creo que es de suma importancia el poder ver qué quiso decir Dios cuando dijo que el justo por su fe vivirá, de tal manera que el Nuevo Testamento o las cartas más ricas doctrinalmente hablando se basan o se fundamentan en la respuesta que Habacuc recibió de parte de Jehová. Así que me gustaría comenzar leyendo el pasaje y de esta manera explicarlos. Sobre mi guarda estaré, versículo 1, y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mintirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí a que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Tenemos entonces aquí los pasajes más importantes, creo yo, de la carta de Habacuc, y algunos creen que en estos versículos que acabamos de leer se encuentra el tema central del libro de Habacuc. En primer lugar, el versículo 1 afirma, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Aquí podemos ver algo interesante. Lo interesante que podemos ver en el versículo 1 es las últimas palabras y qué de responder tocante a mi queja. Ahora, Habacuc está diciendo que va a esperar, que él se va a detener y va a ser como un vigía que va a esperar la respuesta de Jehová. Eh, Él dice, o lo que vemos en el libro de Habacuc, vemos algo muy fuerte que aunque no se ve en el pasaje por sí solo, pero ya en este pasaje es muy discutido por estudiosos del libro de Habacuc, porque dice, ¿y qué de responder tocante a mi queja? O sea, el pasaje está como, bueno, si Jehová me va a dar una respuesta, yo también voy a responder para ver qué se me ha de decir. Pero el pasaje en realidad en el original hebreo no dice exactamente eso. Al parecer, el original hebreo, según algunos expertos en el libro de Habacuc, dicen que la palabra queja es una palabra muy fuerte. Es como que si estuviéramos hablando acerca de un reproche muy fuerte. Entonces podríamos leerlo de esta manera. ¿Y qué ha de responder tocante a mi queja o a mi reproche? Entonces, la respuesta que está en el versículo 1 y que ha de responder no es y que he de responder yo a Habacuc, no, sino y que ha de responder Jehová. Dicen algunos que probablemente algún escriba que fue el encargado de copiar el libro de Habacuc, probablemente le cambió a qué de responder, pero el original hebreo en realidad dice, y qué ha de responder Jehová tocante a mi reclamo, tocante a mi reproche, tocante a mi queja. Entonces aquí vemos que probablemente el escriba que escribió Habacuc quiso minimizar el hecho de que era un reproche, y solamente es una posibilidad, no quiere decir que, o una probabilidad, no quiere decir que exactamente así fuera, pero algunos estudiosos así lo ven.
eh, muchas veces nosotros como seres humanos le reclamamos a Dios por situaciones que nos pasan en la vida, situaciones difíciles que enfrentamos y a veces somos capaces de hacerle un reproche a Dios. Señor, ¿por qué no hiciste eso? ¿Por qué no? ¿Por qué permitiste eso? ¿Por qué si tú eres muy poderoso? No sé. Y muchas veces creo que podemos hacer este tipo de cosas, no preguntar a Dios con un tono de respeto. Creo que eso es lo más importante a la hora de acercarnos a Dios, a preguntarle cosas. Sin embargo, muchas veces los seres humanos se acercan a Dios de una manera tan irreverente que muchas veces trae el juicio de Dios a las vidas de aquellos que se acercan de manera irreverente, con un reproche más allá de lo que es permitido en la línea del respeto, ¿no? Y lo que vemos aquí entonces es que el escriba luchó con la idea de decir, pero un reproche es algo tan fuerte, reprochar a Jehová es algo tan fuerte, que probablemente el escriba quiso minimizar esa palabra. Pero lo que vemos es que verdaderamente Habacuc sí tuvo un tono fuerte de como de reclamo hacia Jehová. Ahora, no quiere decir que también nosotros podríamos hacerlo. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que a veces Dios, a pesar de que nosotros somos incrédulos de muchas maneras, Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Como lo vimos anteriormente con Egipto, que cómo es que Dios saca a Egipto, ¿no? Los saca Dios saca a Israel, perdón, de Egipto, y vemos que Israel es una nación que había estado, eh, que había sido liberada por el cautiverio egipcio. Y lo que pudimos notar es que Dios lo sacó con una mano poderosa, así lo dice la Biblia. Dios los sacó con mano poderosa y los llevó a una tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, los israelitas, cuando iban a medio camino en el desierto, ellos dicen, pues es que ¿para qué nos sacó Dios de lo que estábamos viviendo en Egipto? Mejor designemos a un capitán y regresemos. Al parecer los israelitas se habían olvidado de que Dios había abierto el mar y que Dios los había sacado con mano poderosa. Lo habían olvidado y se ponen a reprochar a Jehová. Lo sorprendente de esto es que Dios no les quita la vida inmediatamente. Porque Dios hubiera podido hacerlo, ¿no? ¿Qué tengo que estar aguantando? Un pueblo. Un pueblo que se queja constantemente, que me reprocha las cosas. Pues les quito la vida. Y claro que Dios tenía todo el derecho, por ser el creador, de arrebatar la vida, ¿no? Sin embargo, Dios todavía les da vida. Ahora los israelitas no pudieron entender. No pudieron entender. Y lo que sucedió al final es que la mayoría de los que estuvieron vivos a la hora de que fueron sacados de Egipto no vivieron para ver la tierra prometida. Y bueno, creo que afrontaron el juicio de Dios. Tarde o temprano, si nosotros hacemos algo en contra de Dios, tenemos que afrontar el juicio de Dios. Entonces, el versículo 2 dice, Jehová me respondió y dijo. Ahora, aquí vemos una seguridad, ¿no? En que Dios le responde a Habacuc. Y Habacuc dice, Jehová me respondió a lo que yo estaba preguntándome. A pesar de todo, ¿no? A pesar del cierto tono de reproche que tiene Habacuc, Dios le responde a él y dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Escribe la visión y declárala en tablas. Aquí ya vemos algo importante. Lo importante que vemos es no la escribas en papiros, porque en aquel tiempo probablemente ya se utilizaban papiros para escribir y, y lo que sucedía muy a menudo es que el papiro se desgastaba muy pronto y entonces se podían llegar a olvidar de lo que había dicho Dios. Y Dios le dice a Habacuc, no las escribas en papiros, escríbelas en tablas, en tablillas. Escríbelas para que ese mensaje no se les olvide. Cuando en Israel, en el Antiguo Testamento, querían hacer un pacto que no se les olvidara, normalmente escribían sobre tablas. Y al parecer lo que está queriendo decir Jehová es, para que no se les olvide lo que les estoy diciendo, escríbela en una tabla, que no sea fácil de olvidar.
Y otra vez, por la naturaleza del ser humano, por la naturaleza que nosotros tenemos, muchas veces tendemos a olvidarnos de las cosas que Dios hace. Otra vez lo que sucedió con Israel, ¿no? Que tan pronto salieron de Egipto comenzaron a reprochar, olvidándose de los milagros y las maravillas que Dios hizo a la hora de sacarlos de Egipto, abrir el mar rojo, conducirlos por medio de una columna, por una columna de fuego y por una nube, guiándolos. A Israel se les había olvidado todo eso. Y así sucede también con nosotros, ¿no? Pedro, de la misma manera, podríamos decir en un sentido, él dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Pero cuando vino la hora de la prueba, él se olvidó que Dios, que Jesús era poderoso para guardarlo. Era poderoso, como cuando él caminó sobre las aguas. Se le olvidó que por falta de fe él se hundió. Se le olvidó que Dios era poderoso de librarlo, así como fue capaz de quitarle la temperatura a su suegra y muchos otros milagros, ¿no? El darle de comer a muchas personas. Como es que los discípulos se olvidaron de todos esos milagros y al final huyeron, ¿no? Y eso nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros, que Dios hace maravillas en nuestras vidas, de alguna manera nos demuestra su fidelidad de muchas maneras y nosotros nos olvidamos de lo que Dios hace, ¿no? Y al fin terminamos reprochándole, terminamos cuestionando a Dios, terminamos no confiando en Dios. Entonces, lo que Jehová quiere hacer aquí con Habacuc es, para que no se olvide, escríbela en tablas. Creo que es un recordatorio para nosotros, que cuando Dios haga maravillas en nuestras vidas, que no tendamos a olvidarnos de lo que Dios hace, que recordemos constantemente las maravillas de Dios, ¿no? Versículo 3: y aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda verdad vendrá, no tardará. Y aquí lo que vemos es que dice: aunque tardare, aunque llegara a tardar, pero tienes la seguridad de que se va a llevar a cabo lo que yo he dicho. Y creo que eso es algo que también nos pasa a nosotros, ¿no? Que cuando las cosas tardan en venir, tendemos a desesperarnos y queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios nos dice: espérate, no compres esto, espérate, no compres esto, porque yo sé las cosas que voy a hacer contigo, no lo hagas. Y muchas veces terminamos endeudándonos con cosas por querer hacer las cosas a nuestra manera y no esperar los tiempos de Dios, ¿no? Cuando Dios nos dice: en esa relación, no es por ahí donde te quiero guiar. Pero ¿qué terminamos haciendo? Por la falta de confianza en Dios, porque se está tardando al parecer, terminamos en una relación que no convenía, que no era la manera de Dios. Y en el versículo 5, Dios, en el versículo 4, perdón, dice esto: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y aquí vemos un contraste. El contraste que vemos es que aquel cuya alma no es recta, aquel que no confía en Dios, en otras palabras, aquel que quiere hacer las cosas a su manera, aquel que no le creyó a Dios, hace las cosas como bien le parecen a él. Y claro, el fin es una ruina. El fin es que va a perecer. Sin embargo, aquel que es justo, aquel que es íntegro, aquel que confió, aquel que confió en Dios, pues ese por su fe vivirá, o sea, por su confianza en Dios. Creo que lo que nos recuerda esta porción es que confiar en Dios es lo más importante. Confiar en Dios es lo más importante, que no importan mucho las circunstancias que podamos ver a nuestro alrededor. Recordemos que este libro lo escogí en lo personal por la situación que estamos viviendo en Tecate. De que no podamos ver, el hecho de que no podamos ver que las cosas están bien en Tecate, no quiere decir que Dios está ausente, que Dios está en silencio, que Dios no se preocupe por nosotros, sino que más bien lo que nos dice en esta porción es que puede tardar el hecho de que veamos las cosas bien. Puede tardar el hecho de que algún día estaremos gobernando con Dios
en su reino y que todo estará bien. Sin embargo, eso puede tardar aún, pero eso no es motivo para desconfiar de Dios. Ahora hay dos tipos de personas, aquellas que dicen, bueno, Dios está tardando mucho, no pasa nada, Dios es una persona que no se preocupa por nosotros, y ese tipo de persona termina desconfiando de Dios y muchas veces apostatando o apartándose del camino de la fe. Sin embargo, el otro tipo de personas es mm, que el que confía en Dios, aquel cuya alma es recta, aquel cuya confianza estuvo en Jehová, ese por la fe vivirá, el justo por su fe vivirá, aquel que abraza las promesas de Dios, aquel que abraza lo que la palabra de Dios le ha dicho, es aquel que vendrá o terminará en buen puerto. Así que simplemente es ese recordatorio, mis hermanos, de aunque no podamos ver que las cosas van bien, el Señor nos dice, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará, pero lo que te corresponde a ti ahorita hacer es confiar. Confiar sin reprochar, confiar en que lo que yo te he dicho vendrá porque es seguro. Yo te he dicho que las escribas en tabla de tal manera que no olvides las palabras que te estoy mencionando. Mis hermanos, espero que esto haya sido de gran bendición para ti y que esto pueda hacerte reflexionar en que a pesar de que nosotros somos seres finitos que tendemos a estar reclamando a Dios, sin embargo Él es paciente, nos responde, pero esa respuesta a veces nos dice, todavía espera la respuesta y aunque tardare, ten por seguro que vendrá. El justo por su fe vivirá. Que Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones.